Si te parece, vamos a abrir Ser Capaces. Vamos a conocer a una persona ejemplar. Ser capaces significa intentar, poder, mejorar, ser más útil. Ser Capaces es un espacio de compromiso solidario de la ONCE con las personas con discapacidad. Escuchen hoy por hoy Ser Capaces. ONCE. Seguimos trabajando con la ilusión de siempre. Carlas Peña nos vuelve a presentar a una persona ejemplar, pero le vamos a dar un respiro, por eso de que está todavía tocado con la voz. Esta semana en Ser Capaces queremos acercarnos a la historia de un hombre que lucha todos los días. Él dice que casi nunca gana, pero yo me atrevería a decirle que no lo comparto porque su vida es la demostración de una victoria diaria. Le vamos a presentar a Javier Hernández, que nos escucha desde Radio Zaragoza. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Está Juanjo también aquí sentado a mi lado y te vamos escuchando los dos. Javier nació sin brazos, con una dismetría en las piernas. Esto es, para quien no lo sepa, una pierna más alta que la otra. Javier es deportista, periodista, entrenador de fútbol, director deportivo, escritor y conferenciante motivacional. Y no sé si un hombre estresado por todo esto. No, al revés, un hombre alimentado por todo eso, ¿no? Yo creo que vivir consiste en acumular experiencias y bueno, pues eso estoy tratando de hacer. Javier, acabas de publicar un libro titulado De los pies a la cabeza, que es el nombre también de las conferencias que ofreces desde hace casi 2 años. ¿Cuál es la idea central que quieres transmitir con estas conferencias y, de paso, con el libro? Bueno, yo creo que uno va de la mano del otro. De hecho, el libro que es posterior a la conferencia se ideó y se desarrolló con esa intención, con ser el complemento de la primera, compartiendo ambas la misma esencia, ¿no? La esencia de la conferencia es, bueno, pues igual que desde que nací, como imagino que nos pasa a todos, me han enseñado muchas cosas y sigo aprendiendo y me siguen enseñando. Yo creo que también, como parte de la responsabilidad con el lugar en el que vives, tienes que, bueno, no sé si enseñar es la palabra, pero sí compartir cómo ves tú la vida, ¿no? No la tuya, es decir, no cómo debe ser la vida de una persona sin brazos, sino cómo debe ser la vida de todos, ¿no? Porque al final, y sobre esa certeza y esa creencia gravita la conferencia. Al final la vida de todos es mucho más parecida de lo que creemos, y todos realmente somos más parecidos de lo que pensamos, ¿no? El título del primer capítulo le va a encantar a Juanjo Millás. Se llama Las extremidades superiores están sobrevaloradas, y la trayectoria de Javier lo demuestra. Por ejemplo, trabajando como periodista deportivo en redacciones que sabemos que no están muy preparadas para la diversidad, desafortunadamente, y desde aquí un tirón de orejas a quien proceda. Quiero que nos cuentes, por ejemplo, cómo escribías tus crónicas para El Heraldo o El As. Porque tienes que escribir con los pies. Sí, bueno, yo creo que sí que están preparados, o por lo menos sí que estaban preparados con quienes lo compartí, con quienes fueron mis compañeros, ¿no? Realmente mi adaptación es mínima, es bajar el teclado al suelo, es encontrar un espacio para que quepa el teclado y el cable, que el cable llegue al suelo, y yo utilizo el mismo teclado que cualquier otra persona. Entonces, ¿y con cuántos dedos escribes? Con 4 o 5. 4 o 5 porque más que yo. ¿Qué artista? Los dedos de los pies son más pequeños y más anchos, ¿no? Entonces no te llega, por ejemplo, como sucede con las manos, el meñique a ningún sitio. Ya. Entonces, bueno, pues lo hago con los 2 o 3 primeros dedos de cada pie. Oye, y Javier, estoy pensando yo, claro, que tú en principio, digamos que llegaste al mundo con malas cartas, ¿no? Me gustaría que me contaras, bueno, porque además esto también puede producir en los padres una situación como esta, un exceso de protección, ¿no? Tendremos a sobreproteger a los más débiles o que creemos más débiles. ¿Hay algún momento que tú recuerdes de tu vida, de tu infancia o de tu adolescencia, en el que tú dijeras, yo no me voy a resignar a lo que parece que estas cartas me obligan, sino que voy a tomar las riendas de mi vida? ¿Hay algún momento así? Bueno, todos esos momentos al final, porque esto, como habéis comentado en la entrevista anterior, es una carrera de fondo, ¿no? Y todos los días la tienes que llenar de intención y de contenido. Yo creo que la sobreprotección es un exceso que al final termina siendo perverso, pero con
casi con todos los hijos en la generación Sí. actual. No es una cuestión exclusiva de las personas con discapacidad o de los niños con discapacidad, siendo que si tienes una discapacidad seguramente es todavía más acusado, ¿no? Pero creo que uno de los problemas de las nuevas generaciones es esa, ¿no? Que desde niños un alto porcentaje ha estado muy protegido y al final llegas a los momentos en los que tienes que decidir y tienes que tomar un poco el timón de tu vida y no tienes ninguna coordenada previa, ¿no? De todas maneras, Juanjo, este tipo es un inconformista, porque fíjate, un día decide dejar las redacciones, se va, y me consta que hasta Alfredo Relaño te llamó para convencerte de que no te fueras de las. Pero tú te fuiste. Le llamé yo, le para ser honestos, le llamé yo para despedirme. Para chincharle, me voy, que lo no, sepas. No, una cuestión de educación, porque Alfredo siempre se ha portado muy bien conmigo y las veces que ha venido a Zaragoza pues hemos tenido una muy buena relación y simplemente era a nivel personal explicarle la decisión, que no era ni mucho menos por ninguna desaveniencia con el medio, sino era una porque, llamada vital, ¿no? Claro, porque yo entendía que sin querer aparcar nada ni renunciar a nada, ni mucho menos, entendía que era una etapa, que era un periodo en el que necesitaba pues exigirme y probarme en otros Oye, escenarios. Javier, y tú has sido testigo privilegiado del avance del mundo de la prótesis, por ejemplo, me imagino, ¿no? Privilegiado tampoco, porque cuando fui pequeño sí que las probé, pero estamos hablando de principios de los años 80, que no estaban muy avanzadas ni mucho menos, y llegó un momento en el que, sabiendo que existían y habiéndome un poco educado en su manejo, con 10, 12 años las abandoné y he aprendido a ser lo más autónomo posible con lo que tengo, que en este caso son, todo menos los brazos, ¿no? Ya. Pero sí que es cierto, y tiene razón Juan José, que ha evolucionado en los últimos años y que es una asignatura pendiente la de ver en qué grado está y en qué momento vive y si nos podemos encontrar en el futuro, ¿no? Javier viajó a Buenos Aires para escribir la biografía del futbolista Luciano Galetti, conocido como ser el último héroe del Real Zaragoza. Con 30 te marcas otro reto, aprendes a nadar, consigues en tiempo récord ir a unos Juegos Paralímpicos y llegar a una final de 50 metros espalda. ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, fue muy exigente porque además estuve, como bien has comentado, compartiéndolo con otros retos, como fue escribir la biografía, que no fue una biografía de sentarte en el despacho o en la habitación de tu casa y ponerte a escribir, ¿no? Sino que viajé a 5 países, entrevisté a 90 personas, fue más o menos exigente. Hablé con Riquelme en la Ciudad Deportiva de Boca, con Bilardo, con gente de primera fila. Y además ayudé y presidí la creación de un club en Zaragoza que es de natación para personas con y sin discapacidad. La idea es que, por los cursillos y el nivel se estructure por tu capacidad de natación, no por tus características, porque entiendo que el último paso que queda por naturalizarlo todo es la convivencia, ¿no? El no segmentar y el no ir repartiendo etiquetas. Yo creo que al final todos somos parte de un mismo todo y cuando lleguemos a ese nivel, a saber que todos por diferentes somos iguales, pues estaremos mucho más estructurados y mucho mejor vertebrados. Y lo de la natación fue una locura, pero una locura controlada, siendo consciente de que en el momento en el que mi nivel no diese para llegar a tiempo a los Juegos de Londres lo iba a abortar, y por suerte fui cumpliendo etapas, fui llegando a lo que se me pedía y terminé clasificándome. Un matiz: yo sabía nadar, lo que nunca había hecho era entrenar. Que no es lo mismo, claro. Fue empezar a entrenar y, eso sí, adaptar el cuerpo y la fisiología a unas exigencias con 30 años, que yo creo que es lo más complicado, que 30 años antes no había hecho. Oye, Javier, y escuchándote hablar con la seguridad con la que hablas, me imagino yo que te debes encontrar con frecuencia en situaciones en las que tienes que decir a otro: oye, déjame en paz, que yo estoy bien. Es decir, ¿cómo es en la mirada de nosotros? ¿Cómo es? Porque hemos hecho muchos discursos sobre la diferencia, pero no nos acabamos de acostumbrar a ella, ¿no?
No, tienes razón. Con ese ánimo y con esa intención proyecté el modelo de conferencia. No para reducirlo en el Déjame en paz, ¿no? Pero sí para hacer un poco de docencia y de enseñanza sobre la convivencia con la diversidad. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho y hemos progresado y salimos a la calle, somos visibles, pero queda todavía el escalón definitivo, que es ser trascendente, ¿no? Que se te valore, no por lo que te falta o por lo que no tienes, sino que se te valore como debería valorarse a todo el mundo, por lo que eres capaz de hacer con lo que tienes, ¿no? En una meritocracia, que creo que es donde deberíamos vivir y de lo que debemos construir entre todos. Es el modelo que la sociedad británica nos enseñó en los Juegos Paralímpicos de Londres. Yo extraigo muchas experiencias de los Juegos en la conferencia, por supuesto deportivas, pero sobre todo sociales, y bueno, creo que es un buen espejo, y sobre todo creo que parte de nosotros mismos, de quien tenga una discapacidad o quien represente a un colectivo de personas con discapacidad, que cambie el discurso, que lo actualice y que lo modernice, y que no ponga el foco en lo que nos diferencia, sino que ponga el foco en lo que nos une, ¿no? Con ese reto nos quedamos, ese reto que has dejado en la antena de la SER, ese último paso, la convivencia con la diversidad. Javier Hernández, muchísimas gracias. Suerte también con tu reto personal de sacarte el carnet de conducir. Esa será otra llamada. Gracias. Muy bien, suerte a los habitantes de Bilbao, que no les pase nada, que voy ahí a mediados de enero. Avisados quedan. Un abrazo, gracias. Y a ti,